Familia, amigos, un cordial saludo en esta mañana de domingo, primer domingo del mes de junio, y seguro que al igual que yo estás muy pero muy agradecido, agradecida con papá por su inmenso amor, bondad y fidelidad para con nosotros. Vamos a encomendar este tiempo de enseñanza bíblica, pero de antemano quiero decirte dos cosas. La primera es que hoy no celebraremos la Cena del Señor, y la segunda razón es porque te tengo excelentes noticias. El próximo domingo, de hoy en 15 días, el 16 de junio, nos reuniremos de manera presencial en el lugar que regularmente nos reunimos. Si tú quieres reunirte con nosotros y no sabes en dónde es, escríbeme por favor al WhatsApp o aquí en mensajes de Facebook y te digo con todo gusto para que nos acompañes el domingo 16 a las 10 en punto de la mañana. Tendremos un tiempo maravilloso de adoración, de alabanza a Dios, de acción de gracias. Expondremos la palabra del Señor como lo hago regularmente y al final compartiremos la cena del Señor. Por esa razón no celebraremos hoy la cena. Así es de que te invito para que dispongas tu tiempo. El 16 de junio, repito, nos reuniremos de manera presencial. Así es de que escríbeme todos los detalles y será un gusto allí abrazarte, será un gusto allí saludarte y al final del tiempo de enseñanza compartir juntos un rico y calientito café. ¿Qué te parece? Son excelentes noticias, ¿verdad? Así es de que desde ya dispón tu corazón. Y dicho esto, vamos a comenzar el tiempo de enseñanza pidiéndole a papá que nos dirija, que nos enseñe con su palabra y por supuesto que nos dé esa sabiduría para atesorar esa palabra y para ponerla en práctica. Padre, te damos gracias por este mes que recién acaba de comenzar. Solamente tenemos palabras de gratitud, Padre bueno. Tú has sido tan bueno con nosotros, Dios, nos has dado la vida, día a día la sustentas con tu Espíritu Santo, con tu palabra, Dios mío, y día a día también suples para cada necesidad que en el plano terrenal cada uno de nosotros tiene, Padre. Gracias, muchas gracias, porque sabemos que este mes va a ser de bendición, porque tú estás con nosotros, porque no nos vas a dejar, porque siempre nos vas a amparar y nos vas a dirigir con tu diestra y tu bendita palabra que es nuestra luz. Te pido, Dios mío, en esta mañana por aquellas personas que tal vez están pasando por algún momento de prueba, de dificultad. Te pido muy especialmente por mi sobrina, Señor, por Meli, a quien le van a intervenir esta tarde a las 6 en punto, Señor. Tú tienes control de ella, tu palabra dice que la vida de todo ser viviente está en tus manos y confiamos, Dios mío, en que este procedimiento quirúrgico tendrá éxito porque tú estás con ella y porque los planes tuyos siempre son de bien. Gracias por ella, por su esposo Daniel, por su hijita Julietica y gracias porque cuidas de ellos también. Te pedimos por Aidita Alarcón, por su esposo Henry, te pedimos por el pequeño niño Saúl allá en México, para que también estés obrando en este pequeño, Señor, y por cada persona que hoy se está sumando a este grupo, Señor, para que tú estés a todos enseñándonos de tu palabra. Por aquellos que están en esta semana como Sonita, esperando una intervención, un procedimiento clínico, que tú también prepares su cuerpo, y por todas las personas en general, Dios, tú sabes a quiénes me refiero, que tú seas la fuerza y fortaleza. Dios, santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es nuestra única verdad. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, quiero invitarte, por favor, coloca tu teléfono celular en silencio o en modo avión para que no haya distracción. Son 35 minutos a lo sumo que estaremos aquí juntos en este canal compartiendo el mensaje del día de hoy. Y por favor estemos muy atentos a cada versículo para que lo atesoremos en el corazón. Hoy voy a continuar la exposición del Sermón del Monte y hoy veremos lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, enseñó acerca del adulterio. Ubícate de una vez, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículos 27 al 30. Evangelio de Mateo,
capítulo 5, 27 al 30. Como siempre, yo voy a hacer lectura de los pasajes o del pasaje, en primer lugar en la versión Reina Valera 60 y luego la compartiré en la versión moderna, traducción en lenguaje actual. Dicho sea de paso, todos los textos que hoy voy a citar después de este texto central, voy a leerlos en la versión traducción en lenguaje actual. Mateo 5, 27 al 30, en palabras de Jesús. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Este pasaje, como lo dije en la versión traducción en lenguaje actual, dice de la siguiente manera: Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Como en todas las enseñanzas de ese segmento del Sermón del Monte, Jesús comienza citando lo que Dios había establecido en la ley mosaica, en el decálogo de la ley. Y básicamente fue esa ley que le dio a Moisés para que diera de conocimiento o la pusiera de conocimiento al pueblo de Israel. Sabemos que Dios no cambia y que sus leyes siguen siendo obviamente la guía que nosotros debemos observar para nuestro diario vivir. Voy a hablar entonces brevemente a qué se refería Jesús cuando dijo Moisés también dijo. En la Biblia, en el decálogo de la ley que está en Éxodo capítulo 20, vemos en el verso 14 puntualmente, no cometas adulterio. Como lo dije, lo estoy leyendo en la versión traducción en lenguaje actual. Y en el libro de Levítico, en el capítulo 20, versículo 10, esta ley es reafirmada y un poco más detallada o desglosada, como lo podríamos decir. Levítico 20:10, mismas palabras de Moisés, guiadas por Dios: si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, será condenado a muerte junto con la mujer. Wow, sí que era una ley bastante severa. La consecuencia de que alguien tuviera una relación sexual, explícitamente hablando, era que tenía que pagarlo con su vida. Este capítulo 20 de Levítico, si ustedes lo leen todo allá en casita, el contexto del versículo 10 habla de cualquier mujer. En primer lugar, la que tenga algún tipo de parentesco consanguíneo, es decir, la madre, la madrastra, la nuera, la tía, la cuñada y aún su propia hermana. Para Dios esto es algo inadmisible y es algo que Dios en la época de Moisés, de la ley, penalizaba con la muerte. Vemos a lo largo de la historia que el adulterio y la infidelidad conyugal, como lo leímos en la TLA, es un pecado que se sigue cometiendo, como consecuencia trayendo la separación de las familias, destruyendo las vidas de las personas, y no solamente de los cónyuges que sufren por la infidelidad conyugal o por el adulterio, y como lo vamos a ver enseguida, no solamente de hecho, sino de corazón, que hay un desmoronamiento o un daño irreparable de la relación conyugal y familiar. Entonces estaba leyendo
el decálogo de la ley, lo que citaba la ley, porque los fariseos pensaban, así como lo compartía la semana anterior, que el pecado solamente se refería al hecho físico o a la acción puntual para ser reconocido como pecado. Sin embargo, Jesús centra su enseñanza en algo más que las acciones, como lo explicaba la semana anterior, y se refiere Jesús al lugar donde todo comienza, al lugar donde todo se gesta, que es el corazón. Y todo comienza en el corazón. El Antiguo Testamento nos relata tal vez uno de los casos más reconocidos de adulterio y que fue cometido por un hombre que Dios había elegido para ser el rey de la nación de Israel. El rey David, seguramente lo recordarás. Vamos a leer juntos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, los versos 1 al 5. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5. Y notemos en ese relato cómo exactamente inicia el pecado de adulterio y en lo que cayó David, las consecuencias que trajo consigo y obviamente las acciones consecuentes o lo que derivó de esto que vamos a leer en estos momentos. Segunda de Samuel 11, 1 al 5 dice el texto en la versión TLA: llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero, subraya en tu Biblia, él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto, vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. Subraya en tu Biblia, vio. El verso 3 dice: David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Ya había cesado la menstruación de Betsabé, estaba en ese tiempo fértil, por decirlo de alguna forma. El verso 5 dice que Betsabé quedó embarazada, así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Vaya problema, vaya lío en el que se metió David. Todo porque vio. Y si analizamos ese contexto de este pasaje, David decidió quedar ocioso, sin hacer nada. Estaba con su mente en los asuntos de la liberalidad de su mente. Y por eso les pedí que subrayaran: se quedó, debería haber ido a la guerra con todo ese ejército como lo hacía regularmente. Pero vio a esta mujer, la mandó traer enseguida. Podemos decir, la vio, la deseó o la codició. Miren cómo comienza todo. Luego, sabiendo que estaba casada, tiene relaciones con ella y esta mujer queda en embarazo. El resto que dice la historia es que David, para tratar de cubrir su falta, su pecado, porque esto no es una falta, es un pecado, entonces manda llamar a Urías del frente de batalla donde se encontraba. Bueno, en ese momento estaba en el frente de batalla, estaba siendo parte del ejército que estaba luchando, como dice aquí, ¿no?, contra los de Amón, contra los amonitas. Entonces David lo manda a traer, le trata de persuadir de que se quede en la ciudad. Él le dice que no, porque había una ley que decía que cuando ellos estaban en guerra no podían tener tiempo o relaciones con su mujer, so pena de perder fuerza y estar débiles para la guerra. David, al ver que no podía persuadirlo con sus palabras, lo embriaga y para ver si él se acuesta con su mujer, pero ni aún así Urías lo hace. Entonces, al ver que no tuvo éxito este plan, lo envía al frente de la batalla para ser asesinado. Da instrucciones precisas para que lo maten y así
no tener esa vergüenza de tener que ser expuesto por tener una mujer o haber tomado una mujer que no era de él y haberla embarazado. Pero en el palacio solamente sus siervos más cercanos sabían lo que había pasado, y David trató de lavarse las manos, y con esa acción, bueno, ya mandé quitar la vida de Urías y ya, asunto arreglado. Pero Dios estaba viendo todo eso, y dice en 2 de Samuel 11:27, después de que Urías muere y Betsabé pues guarda luto. Miren lo que dice el verso 27 de 2 de Samuel 11. Después del luto, David mandó que la llevaran al palacio, es decir, a Betsabé. David se casó con ella y ella le dio un hijo. Mira lo que dice, subráyalo. Pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Escúchame bien, el precio del pecado de adulterio y de asesinato de David fue elevado, y este peso del pecado pasó para el resto de sus días, llevándolo a lamentarse. Después de esos dos pecados, ustedes muy bien saben lo que pasó en la vida de David. El Espíritu de Dios estaba permanentemente allí, redarguyéndole para que él reconociera su pecado, pero David no lo reconoció. Solamente cuando fue confrontado por el profeta Natán, entonces David reconoció su pecado. Y el Salmo 51, en los versos 1 al 3, dice lo siguiente David: Dios mío, tú eres toda bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. Aquí hay un reconocimiento de parte de David de corazón por lo que ha hecho. Y luego el versículo 10 al 12 de ese capítulo 51 dice: Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu, dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente, y así, escúchame, volveré a ser feliz. En otra versión dice: no quites de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de tu salvación. Miren, este pecado, como todos los pecados, destruyen nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, no permiten tener las bendiciones de Dios, y como dice aquí, perdemos ese gozo, esa alegría que deberíamos tener cuando tenemos la comunión con Dios. Recuerden que desde el Edén, la mayor pérdida cuando pecamos contra Dios es la pérdida o la ruptura de la comunión. Por eso aquí David le dice: no te apartes de mí, no me quites tu espíritu, dame tu ayuda y enséñame a ser obediente. Finalmente David recibió la seguridad de que su alma iba a ser librada de la muerte, como lo dice en el Salmo 86, versos 12 y 13. Mi Señor y Dios, yo quiero alabarte siempre con todo el corazón. Tanto me amas que no me dejas morir. Y ese mismo texto en la versión Nueva Traducción Viviente dice: con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios, daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. David experimentó entonces la restauración de su espíritu, de su alma, y retornar a la comunión con Dios. Pero esta seguridad, escúchame bien, no restauraría las bendiciones que ya había perdido. Esas bendiciones se perdieron definitivamente. David también pagó un precio terrenal, el cual lo siguió hasta su muerte. Miren lo que le dice el profeta Natán en 2 Samuel 12, del 7 al 10. Palabras de Dios mismo, del mismo Dios, por medio de Natán a David. 2 Samuel 12, del 7 al 10. Te elegí para que fueras el rey de Israel. Te libré de Saúl. Dejé que tomaras a la hija de tu amo y a sus esposas, y te di las hijas de Israel y Judá. Y si no fuera suficiente, te habría dado aún más. ¿Por qué entonces ignoraste mi mandato
e hiciste lo que me desagrada? Dejaste que los amonitas mataran a Urías, el hitita, para quedarte con su esposa. ¡Wow! Es como si tú mismo lo hubieras matado en batalla. Mira el verso 10. Por eso tu familia jamás tendrá paz. Al tomar a la esposa de Urías el hitita, me despreciaste. Y este verso 10, en la versión Reina Valera 60, dice de la siguiente manera: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Esta profecía, estimados amigos y amigas, se cumplió literalmente. Recuerden que después de la muerte de David, el reino de Israel, que era una sola nación, se dividió. Cuando Salomón, quien sucedió a David, reinaba sobre Israel, vino esa división y empezó la decadencia de la nación de Israel y también de Judá en muchas formas. ¿Se dan cuenta? Entonces es una consecuencia también espiritual y terrenal. Miren, esto no es un pecado liviano, como ningún pecado. Finalmente, si infringimos la ley de Dios, tendremos las consecuencias. Tarde o temprano tendremos las consecuencias. David las tuvo. ¿Fue perdonado? Sí. ¿Fue restituida la comunión? Sí. Pero hubo consecuencias para él y para la nación de Israel. Ahora, vayamos de nuevo a las palabras de Jesús. Es por eso que Jesús en Mateo 5:28 dijo: les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. La lujuria del corazón, escúchame bien, es tan mala como el acto en sí mismo. Y esto indica que no estamos teniendo una correcta relación con Dios. Todos luchamos como hombres, varones, con ese pecado. Y bueno, yo no sé hasta qué punto las mujeres hoy en día, no estoy diciendo, bueno, como género, pero hoy en día, como todo lo que he venido compartiendo, como hoy a todos se le llama normal, ¿verdad? Tristemente, he tenido que asistir con mi esposa a casos de matrimonios deshechos que se han disuelto, causando profundas heridas en la mujer principalmente, porque el hombre dice: no, es que yo tengo libertad y yo tengo que buscar mi felicidad. Escucha, dicen eso después de que han adoptado un compromiso con su mujer y delante de Dios, porque muchos han celebrado sus bodas o su matrimonio en un ritual o una ceremonia o un compromiso más que ritual cristiano. Han dado sus votos delante de los testigos, han prometido ser fiel a su mujer hasta que la muerte los separe. Y esto debe implicar también no solamente la parte física, como ya lo estoy explicando, sino la parte emocional. Nosotros debemos guardar el corazón de nuestra mujer y la mujer debe guardar el corazón de su esposo, porque cuando viene cualquier forma de adulterio, como Jesús lo explica aquí, codiciando en el corazón, es ahí donde comienza la ruptura y donde comienzan las fisuras en los matrimonios y donde las relaciones posteriormente terminan acabándose. Siempre que hablamos de este tema, debo precisar que todo comienza con una inocente mirada. ¿Cuántos hombres de Dios han caído en este pecado irreparable y han destruido su relación con Dios, su relación con su esposa, su familia, y cuando son hombres de Dios, el ministerio que Dios por gracia les había concedido? Así es de que es importante que prestemos atención a esto. Ahora, ¿cómo tratar con este pecado? Pues Jesucristo dijo en Mateo 5:19-20, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Es del corazón donde sale todo. David tuvo esas consecuencias porque en su corazón planeó no ir a la guerra, porque en su corazón vio a la mujer, porque en su corazón planeó traerla, porque ya había tenido todo este plan malévolo que ya cité, con las consecuencias ya citadas. El pecado es destructor.
El pecado quiere acabar con tu vida, el pecado quiere acabar con tu matrimonio, el adulterio quiere acabar con tu relación con Dios primeramente, como le sucedió a David. Ahora Jesús dice, ¿qué hay que hacer con ese pecado? Dice, si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Mateo 5, 29 y 30. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Estaba hablando aquí Jesús entonces de que tenemos que mutilarnos. La verdad es, y con toda sinceridad lo digo, todos estaríamos no solamente tuertos, sino sin ojos. Aquí Jesús dice, si tu ojo, pero si mis ojos me hacen pecar. Ahora, no es una justificación de que soy humano, de que soy hombre, de que soy débil, de que estoy en un proceso, de que estoy en el mundo, de que la tentación está ahí. Claro, Jesucristo dijo que la tentación estaría ahí permanentemente. Pero es importante entender, como ya lo he explicado, que esto es destructivo. ¿Cómo podemos contrarrestar nosotros? Jesús no estaba diciendo literalmente que nos sacáramos los ojos o nos cortáramos las manos, porque todos estaríamos totalmente, no solamente tuertos, sino invidentes y mochos, porque es el efecto del pecado. Pero ¿cómo contrarrestarlo? Hay tres cosas importantes. Primero, proponérmelo. Me gustan las palabras de Job. Antes de leer el versículo de Job, proponerme algo es disponer mi corazón y tomar decisiones. Es que tenemos que tomar decisiones frente a esto. David miró, codició, tomó la mujer del prójimo. Job 31, 1 y 2 dice lo siguiente: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Y este versículo en la versión TLA dice: yo siempre me propuse no mirar con deseos a ninguna jovencita. Hice un pacto, me propuse, lo decidí, lo determiné. Nosotros necesitamos ejercer el dominio propio, no por el hecho de que todavía somos carne, de que estamos en el mundo. Tenemos que contrarrestar ese pecado primero con una intención de corazón. Si Jesús dijo que todo comienza en el corazón, ¿en qué debo trabajar? En mi corazón, y pedirle al Señor que me ayude mediante su palabra y su Espíritu Santo. Pero las acciones son tuyas y mías. Dios no lo va a hacer por nosotros, desde luego. Job explica con claridad que había vivido una vida pura, que él no andaba, como dicen por ahí, acosando a ninguna mujer, ni jovencita, ni adulta, ninguna mujer que no fuera la suya. A la única mujer que podemos mirar y debemos mirar con deseo, no con lujuria, sino con deseo y con amor, es nuestra esposa. Esa es la mujer que legítimamente Dios nos dio, a nadie más. Como lo leímos, David tenía a su mujer, y aún Dios de alguna forma le ha concedido tener otra mujer, pero había pasado esa barrera y había caído en ese pecado del adulterio. ¿Cuál es la segunda forma de contrarrestar este pecado? Ya dije proponérmelo. La segunda es luchar en contra de ese pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versos 10 al 14. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Romanos 6, 10 al 14, versículo 11. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que subraya ese versículo 12 de Romanos 6. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. ¿Se dan cuenta? Debemos entonces nosotros, con la ayuda del Señor, como ya lo dije, con la disposición del corazón, con la determinación del corazón,
luchar en contra de esas fuerzas del pecado que todavía están en nosotros. Aquí lo dice claramente, no dejen que el pecado los gobierne ni que los obligue a hacer o a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Y en tercer lugar, si yo me propongo en mi corazón y lucho contra el pecado, la consecuencia debe ser que respetaré mi matrimonio. Hebreos capítulo 13, verso 4 dice lo siguiente. Hebreos 13, 4. Respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. ¿Se dan cuenta? Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practiquen inmoralidades sexuales. ¿Qué clase de inmoralidades? En el sermón del próximo domingo, cuando hablemos o cuando examinemos la enseñanza de Cristo sobre el divorcio, veremos qué es esto de inmoralidad sexual. Así que aquí dice claramente, explícitamente, tácitamente, respeten su matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. En la versión 60 dice que el matrimonio o el lecho debe ser sin mancilla. Y como ya lo vimos en este sermón o enseñanza, mancillar el matrimonio no solamente tiene que ver con hechos, sino con intenciones del corazón. Así que esta es la doctrina de la Biblia acerca del pecado del adulterio. Dios no quiere que ninguno de nosotros considere esta ley ignorándola. Si en este momento no sentimos que hemos infringido esa ley, que Dios se apiade de nosotros, porque la verdad es que muchos de nosotros hemos pecado contra Dios infringiendo esta ley. Muchos de nosotros, hombres y tal vez mujeres, hemos infringido esa ley. ¿Qué debemos hacer? Como David, confesar nuestro pecado. ¿Qué debemos hacer? Proponernos en nuestro corazón no hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Luchar frontalmente con los recursos que Dios nos dio, su espíritu, su palabra, esa armadura de Dios que guarda mi mente, mis emociones, mi corazón, mis ojos, como lo hiciera Job, y vivir una vida que realmente glorifique y santifique a Dios. Escúchame bien, cuando nosotros honramos a Dios y honramos nuestro matrimonio, Él entonces nos bendecirá, teniendo relaciones armoniosas y desde luego siendo un modelo para nuestros hijos. Si nosotros no ejemplificamos esto en nuestras casas, obviamente esto seguirá, como muchos de los pecados, llevando a otros por el camino equivocado. Así que damos gracias a Dios por este tipo de enseñanza, porque nos recuerda que debemos mantener la relación más honrosa. Recuerda muy bien esto, recuérdalo por favor. Después de nuestra relación con Dios, la relación más honrosa debe ser la que tengamos con nuestro cónyuge, porque es lo que Dios así le agrada. Es por eso que Dios habla aquí, que Dios castigará duramente a aquel que mancille o que obvie lo que se compromete a hacer delante de Dios. Pidámosle a Dios la ayuda de todo nuestro corazón, que nos ayude y que no permitamos que este pecado llegue a dominarnos. Ni siquiera le demos entrada, porque no se trata de dominar, sino de darle entrada. Cuando uno abre la puerta medianamente, Él entra y destruye. Recuerden que Jesús dijo que Él vino a matar, a robar y a destruir. Y lastimosamente hoy estamos orando, como les dije hace un momento, por la restitución o restauración de muchos matrimonios que permitieron con una simple mirada que ese pecado empezara a arraigarse en su corazón y llegando al hecho final, a la consumación del mismo. Padre, queremos darte gracias por este mensaje del día de hoy, Señor. Sabemos, como lo aprenderemos en 8 días, que tú aborreces el adulterio y aborreces el divorcio, como lo veremos en 8 días. No fue tu plan desde el comienzo. Desde el comienzo tu idea era la permanencia de la relación marital. Por eso tú hiciste hombre y mujer, para que lograran tu propósito y tu plan de poblar la tierra, de sojuzgarla, de tener señoría sobre ella. Dios, lastimosamente vivimos tiempos tan difíciles donde hoy hay tanta, no liberalidad, sino libertinaje
en ese sentido. Hay tantas relaciones rotas, hay tantos corazones deshechos, hay tantos hijos sufriendo, Señor, hoy en día, producto de este pecado, Dios mío, porque han ignorado, porque han abolido y porque simplemente han pasado por encima de tu ley. Y es por eso que hoy se ven las consecuencias. Yo te ruego por los matrimonios que hoy están en esa cuerda floja, Señor, a punto de desaparecer por la dureza de su corazón, porque no tuvieron en cuenta tu palabra. Y yo te pido por mi matrimonio, por mi esposa, Señor, ayúdame, Señor, a honrarla, honrándote a ti también, Señor. Ayúdame a guardar mi mente, mi corazón, como hiciera Job, de proponerme en mi corazón, Señor Dios, no mirar de una forma inapropiada a ninguna mujer. Y también a las mujeres, Señor Dios, porque hoy en este mundo tan contemporáneo y tan posmoderno, hoy todo esto pues ha venido a ser menos. Pero te pedimos por esto, Señor, y que tú traigas esa unidad y que esa unidad permanezca en los corazones. Te damos gracias por este mensaje, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, antes de finalizar, no olviden que entre semana estamos con los estudios de Conociendo a Dios. El miércoles, como siempre te recuerdo, tenemos nuestro tiempo de oración. Si tú quieres ser parte del grupo, solamente escríbenos. Con gusto te enviamos el link de conexión. Estamos en un grupo de Google Meet y orando de personas desde muchos lugares, unidos en la oración en un mismo espíritu al Señor. Y por supuesto, oren por favor por el 16, como se los dije al comienzo, para que todo salga muy bien. Anímate, una vez más te animamos con mi esposa para que nos acompañes el 16 de junio. Si tú deseas ser parte de este ministerio maravilloso que por gracia de Dios desarrollamos con mi esposa Pili, tus donaciones u ofrendas de verdad que son muy valiosas para nosotros, para poder hacer más difusión de este canal y también obviamente para nuestro propio sustento. Ustedes saben pues que nosotros vivimos del Evangelio. Así es de que Dios los bendiga, que tengan un excelente día y aguarden esas palabras en sus corazones. Estaremos orando por ti y por tu matrimonio para que el Señor lo siga afirmando. Hasta el próximo domingo por este canal, si Dios lo permite, o por YouTube, por cualquiera de los dos canales. Igual esta enseñanza en breves minutos estará en el canal de YouTube. Un fuerte abrazo de parte de mi esposa y el tuyo propio, y disfruta de este día con tu esposa y con tu familia. Si no la tienes, igual con tu familia nuclear. Cuídate mucho.